La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios está presente, Él mora en nosotros, nuestros cuerpos son su templo, no estamos solos. Con Él obrando en nosotros, imposible fracasar. Este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en Él. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es íntegra. Dejémonos persuadir por lo que Dios dice. Si Dios lo dice, Él lo hace. Él es el Todopoderoso. Todopoderoso significa capaz de hacer todas las cosas. El omnipotente Dios, el soberano, el santo, el justo, el Padre de amor y de misericordia. Él es nuestro Padre. Estamos en su familia. Podemos disfrutar de su exquisita presencia ahora. Solamente dirijámonos a Él. Hablémosle. Él está en nosotros, no está lejos, no está más arriba del tercer cielo. Su presencia es real en nuestra vida. Aunque usted no lo esté sintiendo, ni lo vea, ni lo palpe, pero Él está presente. Él lo dijo, que nuestros cuerpos son su templo. Entonces, efectivamente, nuestros cuerpos son su templo. Dios, el soberano, el Dios de las naciones. Él escogió a un pueblo en el Antiguo Testamento, como fue el pueblo de Israel, para que Israel fuera la luz para las naciones. A través del pueblo de Israel, las naciones deberían conocer la presencia de Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios. La nación de Israel no cumplió con ese propósito, con el propósito divino. Ellos, más bien, se encerraron en sí mismos. No querían tener ningún contacto, ninguna comunicación con alguien que no perteneciera a su pueblo. Bueno, el Señor les dijo, no se mezclen con ellos, pero eso no significaba que debían callar. Por el contrario, debían proclamar la grandeza de Dios. En el desierto, cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, cuando Dios los liberó con mano poderosa, durante el desierto, el tránsito por el desierto, Dios manifestó su gloria. Él obró de una manera extraordinaria. Los sustentó durante los 40 años en el desierto. Su presencia estuvo con ellos. No estaba en ellos, estuvo con ellos. Dios, el Omnipotente, le habló a Moisés y le dijo que Él quería establecer su morada en medio del pueblo, no en los israelitas, sino con los israelitas. Para ello, le ordenó construir el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda construida con madera y con cortinas. En esa tienda, o una carpa de campaña, era donde la presencia de Dios moraba. En el tabernáculo, en la sección, el lugar santísimo, allí estaba el arca del pacto. Este lugar, llamado tabernáculo, incluía entonces el lugar santo y el lugar santísimo, cubierto con cortinas decoradas. Para la construcción del tabernáculo de Dios, se le pidió al pueblo entregarle voluntariamente las ofrendas. Sobre el arca del pacto, que estaba en la sección del lugar santísimo, la presencia de Dios, la gloria de Dios, el Shekinah de Dios se manifestaba día y noche. Una columna estaba sobre el tabernáculo. Cuando la columna o la nube se levantaba, entonces ellos deberían continuar con su marcha. El Señor le dio instrucciones a Moisés. Dios le dijo, construya el tabernáculo conforme al diseño que te revelaré, que te mostraré. Dios es el dueño del oro y de la plata. Por supuesto que la inversión para la construcción del tabernáculo fue altísima en términos de dinero. No es posible calcular hoy día el costo de la construcción del tabernáculo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Él hubiera podido, de un momento a otro,
darle a Moisés todo el oro, la plata, las piedras preciosas, que por supuesto le pertenecen a Dios, milagrosamente hubieran podido descender del cielo, porque en el cielo hay mucho oro, hay muchas piedras preciosas, las riquezas del cielo son incalculables. Dios hubiera podido enviar un ángel con una cantidad de riquezas para que invirtieran en la construcción del tabernáculo. Pero no fue así. Para la construcción del tabernáculo, Dios le pidió al pueblo que le entregara voluntariamente las ofrendas. Bueno, ¿por qué pide Dios ofrendas? Las ofrendas honran a Dios. Las ofrendas son una expresión de adoración, de gratitud y de reconocimiento al Dios que es dueño de todas las cosas. Ofrendamos es para Dios. Las ofrendas son de Dios. En Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 9, dice la Biblia: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice, piedra de engaste, para el efod y para el pectoral, y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta fue la orden de Dios. Y el Señor dijo: ofrenden para mí. La ofrenda es para Dios. Lo que nosotros ofrendamos y ponemos en la tesorería del templo es una expresión de gratitud, pero a la vez de generosidad. Las ofrendas miden la generosidad del corazón del creyente. A nosotros nos enseñaron en la religión que dar en el servicio o en la misa era una limosna que le presentábamos a Dios. Apreciados, quiero decirles que Dios no es un menesteroso. Dios no está en la pobreza. Dios es rico, Dios es dueño de todo. Pero Él nos da la oportunidad que lo honremos, que lo adoremos a través de las ofrendas, pero que sean ofrendas de voluntad de corazón. Y son para Dios. Cuando damos para Dios, Dios no se queda con nada de lo que nosotros le damos. Nosotros adoramos a Dios con nuestras ofrendas y diezmos, y Dios provoca la manifestación de su poder sobre nuestras finanzas. La semilla que nosotros plantamos en el reino, esa semilla Dios la multiplica al 100 por 1. Dar para Dios no es perder. Dar para Dios es invertir. Y cuando invertimos en el reino de Dios, los réditos, las ganancias, no las podemos recibir en ninguna institución terrenal, porque Dios nos devuelve al 100 por 1. Dios pide nuestras ofrendas para que lo honremos, para que reconozcamos que Él es el Dios, el dueño de todo lo que existe, del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Él es el Dios todopoderoso, nuestro Padre, y de sus riquezas Él nos da para que nosotros disfrutemos de ellas, pero las administremos, que sembremos en su reino. El pueblo de Israel ofrendó con generosidad para la construcción de la morada de Dios entre ellos, como era el tabernáculo. Dios honró esa ofrenda y lo sustentó durante 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Ellos provocaron la manifestación de la generosidad de Dios en sus vidas. Padre, te doy gracias por tu palabra, por revelarnos tus pensamientos. Tu palabra es la verdad. Padre, te adoro y te bendigo. Danos corazón generoso para honrarte, para bendecirte con los bienes que hemos recibido de tu mano, porque de lo que hemos recibido de tu mano, de eso te damos. Gracias, Padre. Bendigo a los oyentes, a mis hermanos, donde quiera que se encuentran. Declaro que todo espíritu de pobreza, de endeudamiento, pero también todo espíritu de tacañería,
Para no dar al reino de Dios ese espíritu inmundo, ordeno que se desarraigue de nuestras mentes, nuestras vidas, y nuestros corazones se dispongan con generosidad para honrar al Dios de los cielos con los bienes que hemos recibido de su mano. Gracias, Padre, revélanos la palabra. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran. Declaro sanidad, liberación, restauración y prosperidad financiera en el nombre de Jesús. Amén.